Muy buenas tardes. Hoy quiero reciclarles una información acerca del sistema inmune y su relación con el coronavirus. En esta hermosa tarde de abril, eh, les comento que yo soy un admirador no solo de la naturaleza, sino del cuerpo humano. En nuestra infinita ignorancia, lo poquito que sabemos es maravilloso. El sistema inmune es una de las eh, sofisticaciones de nuestro cuerpo y tiene elementos y procesos biológicos que se están encargados de mantener la homeostasis o el equilibrio en nuestro sistema, en nuestro organismo, frente a agresiones externas e internas. Nosotros estamos constantemente expuestos a agentes microbianos, bacterias, hongos, parásitos, pero también estamos expuestos a contaminantes, a radiación, contaminantes en los alimentos, en el agua, en el aire. Y internamente tenemos también procesos de enfermedad que tienen sus banderitas rojas para el sistema inmune, como por ejemplo cuando el ácido úrico o el ATP, que es la energía celular, como almacenamos la energía en las células, o la fibrina, aparecen en cantidades, esas son señales para nuestro sistema inmune tomar acciones, o cuando tenemos células cancerosas también son características. En fin, este sistema es más un sistema de homeostasis, de regulación, que lo usa para defendernos. O sea, que este sistema tiene dos componentes básicamente. Uno que le llamamos la inmunidad innata y otra que es la inmunidad adquirida. En la inmunidad innata, pues nosotros diariamente eh, podemos observar esos mecanismos. Lo más asombroso es la piel. Es fascinante cómo la piel tiene una cantidad de componentes que nos protegen. Por ejemplo, el hecho de que se descame cada 48 horas, que cambiamos las células epidérmicas, eso es para protegernos de las bacterias y todas las toxinas que tenemos allí. Por eso es importante el aseo de la piel, que tenemos que deshacernos de esas células muertas también. Después empezamos con la pequeñita y eso tiene que ver pues, con eso. Claro que la pequeña puede ser por otras cosas, pero es un factor a tener en cuenta. Mm, o sea que la piel es la primera barrera que tenemos. Las mucosas también tienen una cantidad de componentes antibacterianos, antimicrobianos y tienen la función de protegernos entre otras cosas. Cuando nosotros tosemos, cuando nosotros estornudamos, son mecanismos naturales de defensa. Eh, Cuando orinamos, cuando sudamos, las lágrimas, la saliva, todos esos son mecanismos de excreción para expulsar materiales nocivos o que pueden ser potencialmente dañinos a nuestro organismo. Además, tanto las lágrimas como la saliva tienen lisocimas, fosfolipasas y una cantidad de componentes que nos protegen contra los microbios y contra agentes externos. En el caso del sudor, por ejemplo, el pH bajo también actúa como bactericida. Además, tenemos una cantidad de células que, como los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos, macrófagos, mastocitos, células dendríticas, células naturales asesinas, todas hacen parte del sistema innato de defensa. Y esas células tienen cada una su especialidad y tienen cada una sus herramientas. Eso es como un ejército en un país, ¿no? Que tenemos la marina, tenemos la fuerza aérea, así cada una tiene sus áreas de expertismo y su especialidad. Eh, una de las herramientas que ellos tienen más comunes, estas células, es la fagocitosis, que ya todo el mundo sabe, es englobar partículas o puede ser sustancias, ¿cierto? Para destruirlas y neutralizarlas. Tienen, por ejemplo, el mecanismo de la diapédesis, que es como si se arrastraran como fuerzas especiales que van del sistema linfático, del sistema sanguíneo hacia la área intersticial buscando dónde está la fuente del daño, la fuente de contaminación. Entonces esa diapédesis, que es la migración hacia los tejidos, es otro mecanismo que sirve.
También tenemos que esas células tienen enzimas líticas que desdoblan, destruyen no solo sustancias, sino membranas y pueden causar muerte celular. Tienen proteínas catiónicas porque la mayoría de las bacterias en su membrana son de carga negativa, aniónicas, o las proteínas catiónicas neutralizan esas cargas y hacen que la membrana de las bacterias o de los microorganismos pierdan el equilibrio y pueden morir por osmosis lítica. También hay toda una cantidad de sustancias como las defensinas, la fagocitina, la catepsina, histaminas, que son las que primero empiezan el proceso inflamatorio. El solo proceso inflamatorio es algo que amerita todo un capítulo porque eso es larguísimo y bien interesante. La serotonina, la heparina, que es un componente de la coagulación también, generan agentes tóxicos de oxígeno con el óxido de nitrógeno. Tienen otros componentes que ayudan al crecimiento o a la remodelación de tejidos, a la quimiotaxis, que es forma como las células pueden llegar al antígeno por un gradiente electroquímico que los guía exactamente hacia donde está el antígeno. El antígeno es la palabra que se usa más en inmunología, que básicamente refiere a cualquier estas entidades que pueden generar una respuesta inmune. O sea que el antígeno puede ser una bacteria, un virus o parte de ese organismo. O sea, o no necesariamente un ente biológico, puede ser un antígeno, un componente que genere una respuesta inmune. Así que de todos estos factores y todas estas células que tenemos, hay un sistema que es como la estrella en el sistema inmune. Se llama el sistema del complemento. El sistema del complemento está constituido por moléculas muy pequeñas que tienen unas funciones muy importantes. Son aproximadamente 30 proteínas o fragmentos de proteínas que incluyen proteínas séricas y receptores, y son básicamente no específicos, pero ayudan a la permeabilidad celular, al reclutamiento de células fagocíticas, a procesos de lisis, destrucción de células o opsonización. Opsonización es interesante, ese sistema que tiene. Opsonización es como ponerle unas banderillas al antígeno para que lo reconozca el sistema inmune. Una marca que le ponen a las células y dice, este es, lo necesitamos. Así que estas células, estas pequeñas moléculas pueden servir también para eso. Tenemos que el sistema del complemento, existen como 3 maneras de activar el complemento. Una que le llaman la vía clásica, que es donde es la reacción antígeno-anticuerpo, que es un anticuerpo. Eso desencadena una cascada de estas moléculas pequeñas que se llaman moléculas del complemento. Casi siempre las denominan por la letra C, C3, C5, C5b, C5a. Pues son moléculas que tienen la particularidad de clivarse, de partirse y producir señales a otras, y empiezan a desarrollar una reacción en cadena. Eso le llaman cascada del complemento, porque al irse clivando y al ir comunicando con otras, lo que hacen es que amplifican la respuesta inmune y pueden extender la respuesta de una manera increíble en muy corto tiempo. O sea que este sistema de complemento es altamente complejo, es bien regulado, y allí está la respuesta a muchas de las enfermedades que nosotros tenemos, porque cuando no se puede regular bien este sistema nos causa ciertos problemas, pero eso es un motivo de otro tema. La otra vía que tiene el complemento es la que les hablaba en la clásica, es de que cuando hay un azúcar que se llama la manosa, que es muy común en microorganismos como las bacterias,
se asocia a la lectina, eso le llaman la vía de la lectina. Cuando la manosa se une a la lectina y desencadena esta cascada del complemento, entonces es la vía de la lectina. Y hay otra vía que le llaman la vía alterna, que es cuando una molécula del complemento, creo que la C3b o algo así, es la que se une al antígeno y desarrolla la respuesta. Pero en cualquiera de estos casos, cualquiera de las tres vías, el objetivo central es que se va a formar un complejo multimolecular de acción. Ellos le llaman MAC en inglés. Ese complejo multimolecular lo que hace es que cambia la conformación de la membrana de la célula huésped que está infectada o del microorganismo que están atacando, para que al cambiar la conformación de la membrana se produce un hoyo, como un poro, y ese poro hace que haya un flujo de materiales que crea una lisis osmótica en el cual la célula muere, ya sea la célula hospedera o el microorganismo. O sea que es el mecanismo por el cual este sistema de complemento actúa y es muy efectivo. El problema es que tiene que ser altamente regulado, porque cuando no se controla puede ir en nuestra contra. Así que hay otros sistemas como el sistema de la coagulación, pero el sistema de la coagulación solo lo utiliza el sistema inmune en casos extremos, ya en casos extremos. Tiene que usar los coágulos para atrapar microbios, pero el sistema de coagulación ayuda a la permeabilidad vascular. Cuando ayuda a la permeabilidad vascular, permite que células sanguíneas de la linfa vayan a la parte intersticial a atacar los agentes foráneos. También ayuda a la quimiotaxis, que es como se orientan estas células para poder llegar a su objetivo. Algunas también generan actividad antimicrobiana y proteínas de fase aguda. Eso hace todo parte del sistema innato. Pero ahora vamos a hablar del sistema adaptativo. El sistema adaptativo es más específico y está compuesto básicamente por los linfocitos T y los linfocitos C. Los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos B son los que producen básicamente los anticuerpos y se encargan más bien de los patógenos extracelulares que están en la sangre, en la linfa. Mientras tanto, los linfocitos T, ellos tienen dos clases, los citotóxicos y las células T ayudadoras. Los citotóxicos son básicamente los que trabajan con los patógenos a nivel de citosol, que están internamente en la célula. Generalmente son virus y trabajan con unas moléculas que tienen las células que se llaman complejo mayor de histocompatibilidad. Las partículas que no entran a las células, sino que aparecen en unas vesículas que se llaman endosomas, generalmente las bacterias, esas son atacadas por los linfocitos T ayudadores 1, porque hay linfocitos T ayudadores 1 y 2. Esos linfocitos T ayudadores 1 también trabajan con las células del complejo mayor de compatibilidad de tipo 2 y las de citotóxicos con el complejo mayor de compatibilidad tipo 1. Ese complejo mayor de histocompatibilidad es supremamente importante, porque ese es el que le permite a nuestro sistema inmune diferenciar lo propio de lo ajeno. Esos son moléculas que le permiten marcar al antígeno o marcar a las células inmunológicas para decir quién es quién. O sea que el complejo mayor de histocompatibilidad está en casi todas las células de nuestro cuerpo y tienen esa peculiaridad. El proceso de respuesta inmune adaptativa básicamente tiene la primera fase, que es la de reconocimiento y la presentación de antígenos, que reconoce el antígeno, lo presenta al anticuerpo, por ejemplo al linfocito B, y le dice trabaje. Entonces el linfocito B tiene que producir los anticuerpos para
ese antígeno particular. Por eso es una respuesta muy específica. Pero además, en el proceso de presentación de antígenos, se mezcla con el complejo mayor de histocompatibilidad para poder poner en la superficie de las células, tanto el linfocitos T como los B, las células partes del complejo mayor de histocompatibilidad con las células virales para poder reconocer lo propio de los genes. Luego de que se reconoce y se presenta el antígeno, tiene la activación del linfocito, porque la mayoría de todas estas células andan patrullando por el sistema linfático o el sistema sanguíneo, pero están en una forma inactiva. Cuando ya se presenta el antígeno y se presenta este reconocimiento del antígeno, es cuando pasa a una parte ya activa, una parte en reposo a una parte activa, y empieza su trabajo y empiezan a secretar muchas más sustancias como las citoquinas. La inactivación y la eliminación del patógeno es ya la fase final, y después se cesa la respuesta inmune. Básicamente, así en resumido, es lo que pasa. Les decía que las citoquinas son unas moléculas supremamente importantes porque sirven para la comunicación entre el sistema inmune y las células huésped. Además, son reguladoras. O sea que imaginen esas importantes funciones: comunicación y regulación. De eso depende básicamente nuestro sistema inmune. O sea que son proteínas señales prácticamente que son producidas por muchas células. Entre ellas tienen muchos nombres: las linfoquinas, quimioquinas, depende de la función de donde estén, pero hay unas familias que son mucho más conocidas, que son las células como las de factor de necrosis tumoral, las interleuquinas, los interferones, y que básicamente lo que hacen es unirse a un receptor para que este receptor recibe una señal, la célula recipiente, y cambia de inmediato la función o el fenotipo de la célula. El fenotipo es básicamente lo que se transmite el material genético de la célula. O sea que si el material genético de la célula puede tener información para una específica proteínas o algo, ese va a ser el fenotipo, la proteína que produce. O sea que esta unión del receptor causando esta señal en la célula recipiente puede causar modificaciones en la función de la célula o en lo que ella va a producir. O sea que eso es supremamente importante. Eso básicamente es una cascada de señales que sirve para alertar todo el sistema inmune acerca de eso. Cuando no hay una regulación, cuando estas citoquinas no están funcionando bien, es cuando se producen las enfermedades autoinmunes, como el lupus eritematoso sistémico o la fiebre reumatoidea, o muchas. Otro componente importante de estas células son los interferones. Los interferones son prácticamente glicoproteínas señalizadoras que están presentes en las células huésped. Esas son muy importantes porque son las que dan la alarma al sistema inmune. Cuando son atacadas por un virus, una bacteria, inmediatamente preparan a las células vecinas y le dicen a todo el mundo qué es lo que va a pasar. Entonces aumentan la expresión de los antígenos del complejo de histocompatibilidad, aumenta la presentación de los antígenos virales de las células citotóxicas, y son realmente supremamente importantes en dar la alerta y la alarma de lo que está pasando en el sistema. Son afortunadamente más de 20 proteínas más o menos y genes de los interferones. Se clasifican de grupo 1, 2, 3 y 4, y además tienen otros subgrupos. Son importantes también porque inhiben tumores en animales y en cultivos humanos también, pero no se ha comprobado en vivo. Estas células infectadas liberan los interferones y eso desarrolla como una cascada que puede ser traducida en procesos de fosforilación, metilación, pero que todos estos procesos lo que hacen es que ayudan a que el sistema inmune se defienda de este factor extraño. Otras lo que hacen es destruir el ARN y ayudan al proceso de apostosis. Apostosis es la muerte celular. Las células tienen su ciclo y por señales químicas, cuando llega su ciclo de morir,
ella pasa ese proceso, pero cuando hay una falla en esta señal química, la célula no muere y entonces empieza a formar tumores malignos, que es lo que llamamos cáncer. Entonces, por eso es tan importante estos interferones, porque ayudan al proceso de apoptosis. Existen algunos virus, como el virus del dengue 2, como el herpes, que evolutivamente han desarrollado como una refractancia a los interferones. Eso es la parte. Ahora hablemos un poquito del coronavirus. El coronavirus tiene unas características que es lo que genera esta respuesta inmune tan específica que estamos viendo en estos momentos. En primer lugar, el coronavirus tiene un genoma que es un RNA, una sola hebra de RNA positiva. ¿Qué significa eso? De que comparado con otros virus que tienen DNA, que tienen doble hebra de RNA, los virus de DNA, como el DNA humano, producen errores en la replicación, pero el DNA tiene enzimas que arreglan estos errores. O sea que la rata de mutación no es tan alta porque tienen enzimas que corrigen esto. Eso pasa constantemente en nuestro cuerpo también cuando estamos expuestos a la radiación ultravioleta y todo esto. Tenemos enzimas que nos reparan esas mutaciones, pero cuando tenemos fallas en esas enzimas es cuando aparecen las enfermedades o los cánceres. En los virus RNA, del RNA cuando se replica, ellos no tienen estas enzimas que corrigen. Eso significa que en la rata mutacional es muchísimo más alto, o sea, porque cometen muchísimos errores y no son corregidos. En otras palabras, este virus es exitoso porque comete muchos errores, pero exitoso desde el punto de vista infectivo. Entonces, no necesariamente cuando se cometen errores las proteínas o los productos de la traducción son viables, biológicamente viables. Pero si tiene una rata altísima significa que van a haber una cantidad de RNA en nuestras células y en nuestro sistema. Y eso es prácticamente lo que está pasando con este coronavirus. Que hay otra característica de este RNA. En una célula normal de nosotros, nosotros tenemos RNA mensajeros, que son los que llevan la información para construir las proteínas que constituyen nuestro cuerpo. Entonces tenemos una fábrica en la célula que llaman los ribosomas, que es donde este RNA mensajero va y es reconocido por el ribosoma y empieza a producir las proteínas de acuerdo a la plantilla que tiene el RNA. Estos RNA son característicos porque tienen un extremo metilado que le llaman cap, como si fuera una cachucha, ¿cierto? Y en el otro extremo tienen unos polía que le llaman, porque las moléculas son el nucleótido que empieza por la letra A, entonces le llaman colapolidad. Entonces, digamos que estos RNA son característicos porque tienen su cachucha metilada y su polía, su cola. Entonces, el coronavirus, el RNA del coronavirus, tiene también esa cachucha y esa cola. Tiene la cachucha metilada y la cola poliada. ¿Eso qué significa? Que cuando el virus entra a la célula huésped, él puede ir muy campante al ribosoma y el ribosoma cree que es de la célula huésped y deja que él fabrique todas las proteínas y resulta que no son proteínas de la célula, sino proteínas virales. Entonces así es como el virus arma sus viriones. Cuando ya tiene cantidad de viriones, mata la célula huésped por lisis y todas esas viriones, las partículas, salen al sistema y va a ir otras células que recogen todo eso. Más o menos ese es el problema de replicación. Entonces eso hace que esas características de que el RNA muta muchísimo, una rata altísima, no corrige los errores, de que tiene esa característica del CAR que puede básicamente reproducir sus viriones sin ningún problema, hace de que este virus sea muy exitoso efectivamente hablando. Ahora, desde el punto de vista clínico, estuve revisando unas publicaciones del viernes pasado, en abril 15, abril 17, que salieron en diferentes países, en China, en Asia, en Europa, y encontré este común denominador. Resulta que se encuentran
en los pacientes críticos, que están en fase más crítica, unas características importantes. La RNA-emia, que llaman ellos, como RNA-emia, como mucho RNA. Antes ellos decían viremia, porque se asumía que cuando encontraban el genoma estaba el virus completo. Pero como ya se sabe que este virus puede que no sea el virión, simplemente el RNA que está copias en cantidades, pero no significa que los virus están. Entonces lo que expresan es RNA-emia para decir qué cantidad de RNA del virus. Otra característica importante, una tormenta de citoquinas. Y entre ellas la que más abundante aparece es la interleuquina 6, que también es conocida como interferón beta 2. Estas características dan un cuadro clínico que básicamente mata a las personas por dos cosas: o por un estrés respiratorio agudo o por una linfohistocitosis hemofagocítica, bueno, nombre no me acuerdo, pero básicamente eso lo que es la acumulación de linfocitos T y macrófagos en los tejidos produciendo daños, porque empiezan, en vez de tener el ciclo de estas células inmunológicas que pasan y ya hacen su trabajo y se van, ellas se quedan y se meten a los tejidos y siguen produciendo señales para el sistema inmune. O sea que eso perpetuamente hace de que tengamos una tormenta de citoquinas, y eso es muy malo para el organismo, porque en la medida que nosotros no podamos regular nuestras citoquinas, eso se nos convierte en nuestro peor enemigo y nuestra peor pesadilla, porque ellas afectan órganos, afectan sistemas, afectan toda la parte fisiológica de nuestro organismo. Entonces, básicamente eso es lo que está pasando ahora con nuestro sistema inmune, que estos coronavirus tienen esas peculiaridades que nos tienen en jaque, especialmente la parte médica, y es muy importante el diagnóstico que se haga, porque ahora hay que pensar en hiperinflamación. O sea que si hay una hiperinflamación, las terapias tienen que ser antiinflamatorias. Y si hay problemas de coagulación, como en algunas que se trata de trombocitos, también tiene que ver con anticoagulantes. O sea que yo creo que ahora los médicos, con estas nuevas investigaciones que han salido, van a cambiar un poco la estrategia del tratamiento, cómo van a tratar sus pacientes. Además, existen unos anticuerpos que se expresan primero en las primeras fases de la enfermedad. Los anticuerpos son unas inmunoglobulinas y hay diferentes tipos. Las más conocidas, las más comunes son la inmunoglobulina M, que es la primera que aparece cuando recién la infección es, y luego ella va desapareciendo y la que aparece es la inmunoglobulina G, que esa sí puede durar por más tiempo. En los virus que son parientes de que son el SARS y el MERS, que afectaron, sufrieron epidemias anteriormente, esas inmunoglobulinas G se encuentran en el cuerpo humano hasta por 2 y 3 años. Eso nos da como una esperanza, aunque este virus es diferente, pero es pariente. Pero para el coronavirus que tenemos ahora en la epidemia no se sabe cuánto esas inmunoglobulinas pueden perder. Es que no se sabe casi nada, por eso estamos en esta situación. Pero al menos es una esperanza, porque los familiares relativos coronavirus, eso es más o menos lo que es, que da tiempo que se crea una vacuna y empiece a protegerse a la gente contra eso. O sea que es muy importante la precisión de las pruebas y es supremamente. En resumen, lo que tenemos aquí es que el sistema inmune es más un sistema de equilibrio, de homeostasis, y que debemos ser muy cuidadosos para tratar de mantener el equilibrio. Todo lo que nosotros hacemos para mantener el sistema inmune, por eso debemos cuidar las fuentes de lo que revisamos en internet, porque cuando aparecen recetas mágicas que supuestamente es porque fulanito lo dijo sin ninguna base científica, simplemente porque aparecen en las redes sociales circulando, eso puede ser muy peligroso, porque el sistema inmunológico es muy sensible y nosotros tenemos que mantener ese equilibrio.
Cuando estamos agregándole cosas que nos perturban el equilibrio, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. O sea que les recomiendo siempre tener cuidado con las fuentes de lo que tengan, que sean fuentes autorizadas y que sean basados en experimentos y en hechos que nos den cierta seguridad de lo que podamos usar. Así que muchas gracias y hasta la próxima.